Fieles promesas de mi Dios, la promesa, Jesús volverá. Hola a todos, soy Christopher Sirias, predicador de la Iglesia de Cristo en Ciudad Quesada, Costa Rica. Bienvenidos a mi podcast, donde estaremos hablando de muchos temas bíblicos, donde podremos aprender conceptos, valores y aplicaciones de gran importancia en nuestra vida diaria, a fin de crecer espiritualmente a la medida del siervo de Dios. Acompáñeme y sírvase una porción de este alimento espiritual. Jesús volverá, fieles promesas de mi Dios, la promesa, Jesús volverá, fieles promesas. Muy bien, hermanos, entonces continuamos ya, vamos en descenso, ya aquí se nos acaba nuestra clase. Estamos acá en el descenso ya, en el final de nuestra clase de disciplina bíblica. Y como lo prometido es deuda, este será el último tema, esta será la última clase que veremos y que tiene que ver con la parte final de ese proceso. Y es exactamente de lo que hemos venido hablando. Hoy vamos a hablar entonces de la restauración de un hermano en pecado. Y aunque hay algunos textos que pudieran arrojarnos ideas y todo, yo considero personalmente que hay dos textos enfáticos que ya hemos leído, hemos ido viendo a través de toda esta clase, que ha sido durante 3 meses. O sea, es imposible haber pasado hasta aquí sin haber tocado estos textos. Pero ahora van a entender por qué nunca me centralicé en ellos. Es porque aquí es donde sí podemos quedarnos más tiempo. Vamos a hablar del proceso para restablecer o la restauración de un hermano que ha estado en pecado. Así que quiero que me acompañen a 2 de Corintios, por favor. Como ustedes podrán recordar, en la primera carta a los Corintios, en capítulo 5 específicamente, Pablo nos habla y nos narra sobre una situación. Hay un problema que tenían los corintios y lo estuvimos viendo en el ejemplo, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué es lo que había sucedido en Corintio? Bueno, hay muchos problemas en los que la iglesia estaba arrojada, pero había algo que Pablo decía que había una preocupación grande, y era el hecho de que había un comportamiento muy grande, tal cual que ni los gentiles se asomaban a ver estas circunstancias sin haber sido señalada. Pues había una persona que estaba incurriendo en 2 pecados, uno, fornicación, y el otro, incesto. ¿Por qué les digo que el otro es incesto? Lo siguiente: la palabra del Señor a través de todos sus escritos nos dice que un hijo nunca debe conocer la desnudez de sus padres, ni mucho menos acercarse a ellos sexualmente. Eso es obvio. Sin embargo, la palabra de Dios nos arroja una idea de que cuando un hijo veía a su madre desnuda o una de sus concubinas del padre desnuda, era como ver y conocer el cuerpo desnudo de su padre. Por eso era una gran ofensa cuando Absalón tomó, después de que David huyó, y tomó las mujeres de David y se acostó con ellas. Eso no fue una ofensa solamente a David, sino fue una ofensa incluso de agravio moral para con su padre y para con el pueblo, así tomando su dominio. Así que este joven que tenemos acá también está agrediendo de ciertas maneras, y una de ellas es, primero, está conociendo la desnudez de su padre a través de la mujer de su padre, y segundo, está en una fornicación porque no es una mujer para con la que él pueda llegarse. Primero, no bajo ese método, y segundo, ni siquiera ella es libre, es la mujer de su padre. Tenemos una situación bastante compleja. Y eso ya lo habíamos hablado en el ejemplo pasado, pero ahora le agrego un poco más para que ustedes vean el por qué Pablo habla duramente a la iglesia allá en la carta de 1 Corintios capítulo 5 y dice: al tal que hay que sacarlo. Yo ya lo he juzgado, estando ausente, pero presente en espíritu, yo ya lo he juzgado al tal, y ustedes también deberían de hacer lo mismo. Entonces, cuando usted ve que había una situación tan alarmante dentro de la iglesia de Corintio, podemos comprender cuál era la ansiedad de Pablo hacia esto. Pero Pablo había escrito por carta y no llegó
a Corintio. Incluso después, en esta segunda carta, él aún no ha llegado tampoco a Corintio. Pero él se ha enterado, como en la primera, de que las cosas han cambiado. Introducción al texto, capítulo 2, versículo al 1. Ahora leemos. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza, porque si yo os constricto, ¿quién será luego el que me alegre? Sino que aquel a quien yo constricte. Y esto mismo os escribo, para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debieran de gozar. Confiado en vosotros todos, que mi gozo es el de todos vosotros, porque la mucha tribulación y angustia del corazón, porque por mucha tribulación y angustia del corazón os escribí, con muchas lágrimas, no para que fueseis constrictados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. Aquí hay una primicia. Pablo dice, yo no fui donde ustedes, primero, porque yo me sentía mal. Yo me sentía molesto, me sentía triste, estaba mi corazón constreñido. O sea, había una tribulación dentro de él por causa de lo que estaba sucediendo en Corintio. Y dice, y si yo fuese de esa condición, ¿quién me alegraría? Ustedes. Él está usando aquí un sistema de lenguaje y dice, ustedes deberían de ser los que me alegraran, pero adivinen qué, más bien ustedes son los que me están entristeciendo. Entonces por eso él no decidió ir. Posiblemente tuvo la oportunidad, pero decidió no hacerlo. Y aún, hablando de esto, les dice que él les escribió esa anterior carta, y parece que el punto enfático donde manifiesta haber llorado, ¿sí leyeron? Lágrimas, dijo Pablo. Él lloró escribiendo esa carta. Él lloró manifestando esto. No para herirlos, sino porque los amaba. Estaban haciendo algo mal. Pablo haber dicho a aquellos corintios muchas cosas que no estaban haciendo bien, y en especial el caso de este joven o de esta persona, porque aquí más adelante vamos a ver que él se enfoca primero en esa idea. Esto es lo que lo tenía perturbado de cómo la iglesia de Corintio estaba cayendo en tantos problemas. Y eso él manifestó este detalle. ¿Por qué hago todo esto, hermanos? Para colocar las bases, para que ustedes entiendan que ningún proceso disciplinario ni llamar la atención es algo de vanagloriarse, ni aún desde el carácter fuerte o de la voluntad y el temperamento directo y posesivo que tal vez tenía Pablo en cuanto a las cosas de Dios. Pablo lloraba al ver que las cosas las hicieran mal. Y Pablo tal vez hablaba duramente, pero no era su deseo hacer daño a los hermanos, sino que ellos entendieran que lo que estaban haciendo estaba mal. Así que, como dice el Señor, al presente ninguna disciplina parece ser el objetivo de sentirse feliz. Versículo 5. Pero si alguno me ha causado tristeza, ¿quién es ese alguno? No me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Está hablando de aquella persona. ¿Cómo lo sé? Vean lo que sigue diciendo. Le basta a tal persona esta represión hecha por muchos. Pablo está escribiendo a una persona a la que se le hizo una reprensión. Y dicha reprensión, dice Pablo, le basta. Es suficiente porque ha sido por muchos para esta persona. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. Ok, versículo 6, antes de entrar a esa parte del 7. Pablo estaba hablando entonces aquí sobre el caso del varón que fue hallado en pecado. Y dice que básicamente la reprensión que se le hizo fue suficiente. Mi pregunta es, ¿por qué fue suficiente? Rox. Muy bien. ¿Qué más? Esa es una parte de la respuesta. Falta la otra. Roxy. No importa. Ahí está la segunda. Muy bien, Roxy. La disciplina se hizo bien. Todos los hermanos hicieron ¿qué? La reprensión. Porque Pablo dice, esto que fue hecho por muchos. Cuando usted ve eso, se hizo un proceso. ¿Cuál es el proceso? Se hizo esa reprensión de parte de todos los hermanos. Y esto trajo como resultado que esta persona se arrepintiera.
puesto que Pablo no debería decir que lo perdonaran si no estuviera arrepentido. Es posible que la persona, al haber sido expulsado, al haber sido confrontado, esto lo intuyo yo, ¿qué hizo o qué sucedió dentro del corazón de dicha persona? Se arrepintió, entendió lo malo que había hecho y pidió perdón y trató de acercarse a la iglesia, pero los hermanos aún lo estaban seguramente apartando. Entonces, vea lo que dice el versículo 7. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle, consolarle, para que no sea consumido en demasiada tristeza. Dice Pablo que hay que hacer dos cosas con este hermano y por una razón hay que hacerlas. ¿Ok? ¿Cuál es la primera? Hay que consolarle. ¿Ok? Hay que consolarle. Consuelo. Pero hermano, ¿cómo podríamos darle consuelo a una persona que ha cometido pecado? Es que el consuelo no viene por el pecado que la persona hizo. El consuelo viene a través de ¿qué? Del arrepentimiento que está en el corazón de la persona. Porque no importa lo que haya hecho, si está arrepentido y Dios lo perdona, vamos a volver al mismo punto. ¿Quiénes somos nosotros para decir que no lo podemos perdonar? ¿En qué nos basamos? ¿En qué? Es absurdo. Entonces, hay algo que nosotros debemos entender. El comportamiento de la consolación es es una actitud cristiana que está en nosotros por causa de Dios, emana de Dios y viene hacia nosotros para ser reflejada. Quiero que me acompañen a 1 Corintios, en 2 Corintios ahí mismo, capítulo 1, versículo del 3 al 4. Pablo ya estaba llenando el camino. En 2 Corintios, capítulo 1, del 3 al 4. Pablo ya estaba allanando el camino para que ellos entendieran lo que les iba a hablar ahorita. Vean, que desde antes ya lo estaba mostrando. 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Ahí mismo, hermanos, un capítulo anterior, ya Pablo estaba hablando de consolación. Y ahí nos especifica Pablo lo siguiente: la consolación viene ¿de quién? Del Dios de la consolación. ¿Y quién es el Dios de la consolación? Nuestro Padre Celestial. Y dice que esa consolación nos consuela en medio de nuestras tribulaciones a todos sus hijos. ¿Para qué? Para que cuando sus hijos vean a otros que están en tribulación, ¿qué hagan? También los consuelen. Así que esto es un mar que debe de empapar a todos. El cristiano no está en la condición de decir, ay, yo no quiero consolarlo. No, dice Pablo, y recuerdo lo que dice, así que, al contrario, vosotros más bien deberíais perdonarle y consolarle. No, nótese que no me quedé demasiado tiempo en el perdón porque ya en la clase pasada hablamos de eso, fue preparatorio para este punto. Pero la consolación es lo que hemos de entender. ¿Y qué significa o qué debería de ser para nosotros consolar a alguien? Bueno, una forma fácil de verlo es como cuando una persona llora. ¿Qué hace usted automáticamente? Se la pone aquí tranquilo, la abraza, le da una palmadita. Y eso es consolar. Consolar no es que usted se eche a la persona en el hombro mientras llora. Consolar es lo que usted está haciendo por esa persona. Está tratando de estar dentro del dolor de esa persona y animándole a seguir. Y eso es lo que Dios hace con nosotros, hermanos. Allá el autor de Hebreos dice que nuestro sumo sacerdote Jesucristo, Él sabe todas nuestras aflicciones, porque Él también las vivió en carne. Entonces, usted y yo tenemos que entender que tenemos que ponernos en los pies de las otras personas. Es muy importante, porque si no, usted no puede saber cómo consolar. Usted llega a una persona aquí, se arrepintió, está listo. Y usted llega a ver a la persona y le dice, bueno, ¿qué dicha que se arrepintió? Y usted lo ve ahí triste, chicopalado, y usted nada más llega y dice, está bueno, debería sentirse así. ¿Por qué? Por andar de pecador. No, hermano. ¿Ya entienden? A veces dentro de nosotros se despierta esa ansias del Coliseo romano. Queremos sangre, queremos exposición, queremos ver leones corriendo detrás de los cristianos. ¿Me entienden?
Eso pasa entre nosotros, hermanos. Uno quiere ver toda esa exposición, uno quiere ver esa inflicción, ese dolor, ese sufrimiento, y hasta que usted no lo vea derramando sangre, no le dice, ahora sí le creo que se arrepintió. No, hermanos. No. Nosotros no necesitamos llegar a ese punto de pedir y exigir que haya tanto sufrimiento y dolor para poder comprender que hay un arrepentimiento. Ahora, obviamente debe haber un arrepentimiento, porque si este arrepentimiento es, ¡ay, me arrepiento! Pero usted se da cuenta que el joven seguía visitando la casa del papá en las noches, o cuando el papá no estaba. Está muy raro eso, ¿verdad? Es importante, hermanos, entender que la actitud que hay detrás de todo esto debe ser digna según lo que se habla. Y que si hay un arrepentimiento, entonces se va a comportar como una persona arrepentida. Y no va a incurrir o no va a volver a las asechanzas. Es importante. Ahora, no quiere decir que tal vez en esa persona no vaya a haber recaídas. Puede haber recaídas. Pero por eso debe haber un proceso ¿de qué? De restauración. Hay personas, obviamente, vamos a hablar de esto un poquito más adelante en Gálatas, pero hay personas que deben de estar ahí para con esa persona, para ayudarle en ese proceso de volver a su figura espiritual plena. Muy bien. Versículo 8. Bueno, no les dije por qué la causa, es muy importante, ¿verdad? Dice, versículo 7. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido en demasiada tristeza. Cuando una persona ha pecado y ha aceptado su pecado y se ha arrepentido de su pecado, esa persona siente vergüenza. No se siente bien, no se siente digna. Esa persona es de la que le pasan el plato y aunque ya le pidió perdón a Dios, le pasan el plato a la cena y dice, no. Que nada que ver, hermanos. Porque la cena del Señor no tiene que ver con que si usted ya se arrepintió o no se arrepintió. Tiene que ver con el sacrificio de Cristo. Obviamente usted como persona necesita llegar bien, ¿verdad? Pues si usted anda consumido en el pecado, ¿verdad? Anda haciendo males y viene toma la cena del Señor, para juicio come, no para bendición y gloria. Pero lo importante aquí es entender que si yo como persona pequé, erré, me siento aquí, me siento mal, sí, me siento mal porque cometí un pecado, pero yo ya pedí perdón a Dios. Yo estoy en el proceso de restablecer mi alma. ¿Y cuál es ese? Yo no voy a llegar de un día a otro y decir, ya me siento un nuevo cristiano de nuevo. No, hay un proceso que se debe llevar. ¿Cuál es? Debo sentir ese dolor, debo sentir esa vergüenza y poco a poco debo ir siguiendo de mí. Poco a poco. Y sí, no voy a pasar al frente a orar, no voy a pasar al frente a servir, no voy a pasar al frente a tener ninguna de esas acciones, no voy a enseñar, no voy a tener otras cosas. Pero no quiere decir que yo no pueda adorar y glorificar al Señor. Debo de hacerlo, porque ese es parte de mi proceso también. Ahora, como yo me siento mal, no voy a ir a la iglesia. No, con toda razón, más bien tiene que ir a la iglesia. Necesita buscar ese apoyo fraternal. Cuando llega la cena, tomo la cena porque recuerdo que por Cristo yo tengo oportunidad. Ofrendo también y hago de corazón porque es mi responsabilidad. Canto aunque me siento mal porque yo estoy glorificando al Señor, al que me está dando la bendición de mi perdón cada vez que cometo males. Entonces debe haber un ánimo dentro de mí aunque haya tristeza, porque el gozo no tiene nada que ver con la tristeza. El gozo no significa andar con una sonrisota así. No, usted puede andar triste, deprimido, pero usted puede tener gozo aún así, porque el gozo proviene de Dios. El gozo es que tenemos esperanza, que tenemos salvación. Listo. Pero mucha tristeza. ¿Y quién daría esa tristeza además de ya la que tiene la persona? Los mismos hermanos. Usted viene acá como un pecador y entra, ya se arrepintió, pidió perdón a los involucrados en la situación, porque obviamente hay que hacerlo. Si fue a toda la iglesia en general, pues hay que pedir disculpas a la iglesia, que pide perdón. Y si fue a algunos hermanos en específico, se pide perdón. Y sí, se fue informado todo lo que sucedió. Listo. Y yo entro aquí con vergüenza y tristeza. Pero adivinen qué sucede. Todo el mundo comienza a verme así. Como si yo oliera mal. Me siento ahí. Aún más, me siento ahí donde tal vez me sentaba y Julanito, Sutanito se sentaban siempre conmigo. Ahora se sientan allá. Lejos. Me dejan abandonado.
Y tal vez estoy ahí, triste. Todo el mundo me ve llorando, sufriendo. Y nada más pasan indiferentemente. Además, el que más se anima a acercarse a mí me toca el hombro y me dice, hasta luego, hermano. Chao. No, hermanos. Demasiada tristeza puede consumir el corazón de esa persona. ¿Y sabe qué pasa? La persona llega y dice, ya, pero ¿dónde está el amor de Cristo? Entonces, ¿qué pasó? ¿Y sabe qué es lo que le da ganas? De agarrar por esa puerta y devolverse. Porque va por los amigos del barrio, los borrachos. Va por las amigas, las vecinderas, las que cuentan los problemas y todas las situaciones. Y ellos sí le dan afecto y amor. Tranquila, un error lo comete cualquiera y aquí y allá. Pero en la iglesia solamente sirve para mirar lo feo, para oler lo feo y para señalar lo feo. Pero de allá en el mundo sí le van a hacer caso. Lo van a dar cariño, le van a dar amor, le van a dar comprensión. Primero, ellos no saben, no entienden del pecado. Y segundo, ellos como amigos van a querer dar ese afecto. El afecto que no se está dando y debería darse dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué va a pasar con ese corazón? Va a ser consumido en ese dolor. Versículo 8. Dice así, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Hermanos, confirmar qué amor. La palabra que está ahí es la palabra ágape, la que siempre ha sido descrita de Dios hacia nosotros, de Cristo hacia nosotros, la que está en 1 Corintios capítulo 13, que ya Pablo había hablado a ellos del amor, enfáticamente les dijo qué es el amor y qué no es el amor. Y en resumen, el amor del que Pablo habla aquí, el amor ágape, es ese amor que debe haber en la iglesia, es una decisión y es una entrega total. Por eso Pablo dice confirmar el amor. Usted no confirma el amor, hermanos, cuando usted rechaza a una persona que ha aceptado que está mal. Es muy diferente cuando no lo ha aceptado. Cuando no lo ha aceptado está endurecido como Faraón y su corazón está ¿qué? Vuelto en contra de Dios. Pero cuando su corazón es suave y está afligido en su ser de que sabe que hizo algo mal y lo único que quiere es hacerlo bien o por lo menos pasar ese trago amargo, no hay que darle más dolor, sino más bien que producirle amor. Cuando usted tiene una persona enferma, usted no la manda a trabajar, no la manda a hacer, no la esclaviza más, sino que le dice repose, tranquilo, venga, usted le lleva caldito, sopita de pollo, esto, lo otro. ¿Por qué? Requiere atención. La enfermedad requiere atención. Muchas veces nuestro hermano Walter ha dicho, la iglesia es que un hospital, aquí esto se llena de gente enferma y viene a recibir medicina del mejor doctor. Perdón, Nain, lo siento. El mejor doctor. ¿Cuál es? Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque aunque nuestro cuerpo se vaya desgastando, dice Pablo, nuestro espíritu se vivifica. Y eso es lo que sí debemos de subsanar. Eso es lo que debe estar sano. Usted y yo lo siento, mis queridos hermanos. Vamos en decadencia, en un mundo lleno de bacterias, virus. Nuestros cuerpos se desgastan, pasa el tiempo y ya está bajo y titico. Con costo llegaremos, si acaso, a los 80 años y lo logramos. Vean a la hermana Carmen, más bien es longeva. ¿Qué es lo que quiero decir? Nuestro cuerpo está presto a degradarse y no hay nada que elimine esa decisión. Ya fue así. Desde el jardín del Edén se tomó esa decisión, pero nuestro espíritu está presto para ser vivificado en Cristo. Él es el que tiene que ser sanado, Él es el que tiene que ser preservado, Él es el que tiene que estar lleno y en abundancia de amor. Si nos preocupamos por el cuerpo cuando está enfermo, cuánto no más por el espíritu, hermanos. Porque le voy a decir una cosa, usted puede estar muy bien de salud, usted puede estar entero, puede sentirse así, cachando como Alex con 20 años, pero si su espíritu está mal, todo en usted está mal. Y usted camina con depresión, usted camina con tristeza, usted camina con sufrimiento, usted camina con de todo, con agonía. Usted va y conozca a personas que van allá afuera que no tienen el amor de Cristo y usted los ve y todo el tiempo tratan de llenar de su vida con muchas cosas. ¿Por qué? Porque están vacíos, están huecos, hay una faltante grande. ¿Y qué pasa cuando está esa persona que ha conocido esa faltante, que ha convivido con esa faltante y algún día erró, cometió un grave error, al punto que se endureció, quiso apartarse, pero otro día dijo, como aquel joven que estaba con los cerdos, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hubiera pasado si el joven, el hijo pródigo, hubiera regresado a su padre y su padre le hubiera dicho, no lo acepto? O sí, váyase allá pero de último, de los empleados, porque usted me decepcionó como hijo. Hubiera venido con dolor y hubiera terminado con más dolor. Ya es
Un paso muy grande, aceptar la vergüenza y aceptar que uno está mal en un pecado para poner un pie adelante y decir, lo hice y me arrepiento. Es un paso muy grande. ¿Usted sabe qué ocupa cuando usted va a Alcohólicos Anónimos a alguien para sentarse ahí? Reconocer que es alcohólico. Y ese es el primer paso. Vaya a un centro de drogadicción. Lo primero que se ocupa es una persona que diga, estoy mal y ocupo ayuda. Eso es lo que está haciendo una persona cuando acepta que está en pecado y que no ha hecho las cosas bien. Ahora, si usted es la persona que está en pecado, no se acerque diciendo, sí, lo hice mal, pero es que me hicieron un mal proceso, pero es que... No. Deje lo que los hombres hicieron a un lado. Dele la grandeza a Dios. ¿Por qué está usted ahí? ¿O por qué ha decidido volver o reencontrarse con Cristo? Porque usted dice, yo sé la necesidad que tengo de Él. Y aunque los hombres hagan mal, y aunque los hombres a veces apliquen incluso mala disciplina y hagan estas cosas errativamente, Dios no. Dios está para conmigo. Hermanos, ¿cuántas personas tengo aquí hoy? Faltan, pero ¿cuántas tengo? Dígame, levánteme la mano. ¿Cuántos les han hecho un proceso de disciplina malo? Levante la mano. ¿Cuántos acá les han hecho un proceso de disciplina malo? En bíblico. Sí, incluso aunque estuvieran en una secta, no importa. 1, 2. Ok, entonces ustedes se pueden dar cuenta de que incluso estando aquí hoy muchos hemos tenido tal vez un proceso disciplinario mal. Pero ¿por qué estamos aquí todavía? ¿Por qué aún persistimos? Porque tenemos necesidad de Cristo Jesús. Tenemos necesidad de Él. Y aunque los humanos cometan errores, hermanos, y aquí es la parte en la que yo les digo a ustedes, aunque los humanos cometamos errores, desconozcamos bien de la palabra para aplicarla a veces bien de la manera correcta, que no debiera ser así. Deberíamos de invertir tiempo y deberíamos de poner nuestro corazón, entrega y alma a tener cuidado y sosiego. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros en el fondo sabemos nuestra necesidad de Dios. Y aunque se haya hecho algo mal, aún así debemos de reconocer la grandeza de Cristo y seguir adelante. Y si se hizo bien, posiblemente el camino sería mejor. Sería más fácil reconstruirse, sería más fácil alentarse, sería más fácil. ¿Por qué les pongo aquí una imagen de un plato quebrado? Porque así se siente una persona cuando está llena de pecado y quiere regresar. Se siente incluso no digno, se siente mal, se siente avergonzado, se siente mofado, se siente señalado. Y todo eso radica en algo que, bueno, posiblemente se lo ganó si estaba en pecado. Posiblemente. Pero no es excusa para tratarlo. ¿Y qué? Ahora, ¿qué hace usted cuando ve un plato quebrado? Lo agarra y lo bota. Pero adivine qué dice Dios que hay que hacer con ese plato. Restáurelo. Restáurelo. La siguiente sección va a estar en Gálatas capítulo 6. Ahora vamos a hablar muy propio para nosotros, los que vamos a hacer la segunda fase. Los que vamos a hacer ese proceso de restaurar esa alma. Gálatas capítulo 6, versículo del 1 al 10, tiene para nosotros esa pincelada genuina de amor para ayudar a una alma que se ha hallado en pecado. Y es importante que nosotros la denotemos. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Primero, cuando alguno se ha hallado, la frase que está ahí o la palabra que está ahí en griego no quiere decir esa cuando usted llega y dice, lo agarré con las manos de la masa. No, porque hay gente que piensa que esto se aplica cuando usted agarró a una persona en pecado, ahí en el momento. Entonces, ahí es donde se aplica eso. No. La frase que está ahí es cuando ha sido entendido que alguien está en pecado. O sea, puede ser en el momento, puede ser en cualquier momento, o puede saberse que alguien entró por esa puerta y se sabe que esa persona está en pecado. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir Pablo ahí. No es que usted lo agarra con las manos en la masa. Igual aplica, pero el detalle es, ¿cómo? Saber que una persona está en pecado. Cuando se sabe que una persona está en pecado, ahora sí, Pablo dice el versículo 1 ahí bien, algo. ¿Qué es? Vosotros que sois espirituales.
¿quién debe restablecer a una persona o quién debe de ayudar a una persona que viene de pecar y que está ahora en el proceso de renovar su alma, de la restauración? Exacto. Si yo en primera plana sé que soy un hermano que ando medio carnal, mejor yo me alejo, porque puedo yo ser ¿qué? Tentado. Hermano, si yo no he terminado de reparar mi vida, ¿cómo yo voy a ir a reparar la de otros? No es que usted tenga ya toda su vida bajo control, porque definitivamente eso nunca va a suceder. Pero al menos su vida espiritual sí va a estar bien firme para poder querer ¿qué? Ir a restaurar a otros. Porque si yo la tengo ambivalente, yo estoy ahí pecando en otras cosas y no, voy a ayudar a restablecer a este hermano. Cuando veo al hermano me cuenta y yo me mira, pero ¿por qué eso? Y cuando usted se da cuenta, estamos los dos metidos en el pecado también. ¿Por qué? Porque estoy endeble, porque no estoy en bases, porque no estoy cimentado donde debo estar. Así que quien debe acercarse a ese hermano, ayudarlo, a consolarlo, porque el otro viene, ¿verdad? El que está endeble viene, ay, ¿qué le pasó, hermano? Sí, mucho cariño, mucho amor, pero, y cuénteme, ¿qué le dijo? Y, ay, ¿por qué hicieron eso? ¿Por qué está queriendo sacar el chisme? No está restableciendo, no está ayudando a restaurar. ¿Está qué? Sacando chisme, está aprendiendo de la problemática, es lo que quiere saber, ocio, ganas. Espirituales. La restauración debe ser por mano de hermanos espirituales. Ahora, Mateo capítulo 7, versículo 15. ¿Quién me hace el favor de leer eso? Ruth hizo una pregunta importantísima y necesitamos la respuesta. Por favor. Todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da muchos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, porque el árbol malo da frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. Gracias, Nay. Ahí está la respuesta, Ruth. Y gracias, porque es una buena pregunta. ¿Cómo saber? Ya vamos, Roxy. ¿Cómo saber quién es ese hermano espiritual? Por los frutos los conoceré. El buen ejemplo y el buen nombre vale más que el oro y la plata, hermanos. Lo dicen los proverbios. Y sí, hay gente que puede decir usted, hermano, pero es que hay gente que parece. Pero no lo es. Sí, hay gente que parece. Pero por los frutos no es por lo que se ve. No es porque usted dice, ay, vea, se ven muchas manzanas. No, usted agarra por el fruto, usted lo agarra, lo come y dice, ah, no, qué rico aguacate este sí es bueno, mantequilla, dice usted. Porque le supo. ¿Cómo es que usted se da cuenta? Porque usted sabe la fama de un hermano, porque usted escucha cómo actúa el hermano, porque incluso en su vida de alguna manera ha pasado por ahí el hermano y usted sabe lo que ese hermano ha mostrado. Hermanos, qué bonito es cuando usted pasa por la vida de alguien y lo van a recordar por buenas cosas y no por malas. Hay personas que dicen, bueno, cuando se muere nada se lleva. Cierto, pero sí deja. Cuando usted se muere deja en la mente de cada una de las personas algo. Y es un buen o mal criterio. Y eso es importante, hermanos. Así que el fruto que nosotros manifestamos en nuestra vida va a dar la determinación de que alguien después venga y diga, hermano, puedo hablar con usted, tengo un problema. O el que diga, hermano, usted puede trabajar con tal persona para restablecer su alma. Porque hay un ejemplo. Y no hay nada mejor que una persona que incluso pasó por ahí y gloria a Dios hoy es un gran siervo o sierva del Señor que ha demostrado prudencia, que ha demostrado fortaleza, fe, convicción y esfuerzo. Es las mejores personas para traerlas y decirle, hermano, puede trabajar en la restauración de este hermano. Este hermano robó, hermano. ¿Podría usted, por favor, ayudarnos? ¿Por qué? Porque el hermano en el pasado fue un ladrón. Imagínese, se vuelve la mejor persona. Ahora, entonces, cuando usted se da cuenta que incluso la experiencia, así como el conocimiento bíblico, porque nada sirve la experiencia sin el conocimiento bíblico, pero aquí es un caso en el que los dos se aplican. Ay, ¿cómo voy a saber yo el proceso de vivir bien con mi esposa y todo cuando nunca ni siquiera me he casado? Con todo respeto. Voy a mandar yo a Alex a que trabaje con una pareja. No porque él no pudiera agarrar los escritos bíblicos y enseñarles qué dice la Biblia. Totalmente válido. Podría hacerlo. Pero, ¿entendería él qué es tu matrimonio? ¿Entendería qué es tener hijos? ¿Entendería cuáles son los problemas matrimoniales?
No. Y ahí hay un déficit. Entonces, no solamente, hermanos, es conocer Biblia, es tener bien puestos los pies en la tierra. Esa persona espiritual que va a trabajar con la persona tiene que saber que es caminar por donde asustan. Para poder sentarse, compadecerse, ayudarle, animarle, estar ahí hombro a hombro. Vamos para adelante, eche para adelante. ¿Por qué? Porque es un proceso de restauración, no de liquidación. ¿Ok? Roxy. Bueno, son dos cosas, una pregunta y un comentario. Vamos. Una, digamos, ¿qué tal si la persona, digamos, en este caso, cuando es un varón, ¿verdad? Es espiritualmente, pues no es perfecto, obviamente, pero está bien, pero no se siente preparado para asumir una situación como esa, ¿verdad? La que puede, ¿verdad? No porque tal vez, digamos, como lo que queremos sacar con él, ¿verdad? Que obviamente, si no está bien casado, como va a ser una pareja, ¿verdad? Sino que sí, tal vez cuenta con todas las herramientas y todo, pero él en sí no sabe cómo abordar una situación así. Que está obligado a Acompañamiento. sí, digamos, pero no a... No, esa es la respuesta, Roxy. Acompañamiento, digámosle. Por ejemplo, el hermano Henry es una persona que fue drogadicto hace muchos años. Perdón, hermano, puedo usar el ejemplo, que nada que ver, pero... Entonces, tengo un problema con el hermano Alex que está en las drogadicciones y está luchando con ello. Entonces, ¿qué pasa? El hermano Henry dice, hermano, yo no sé cómo abordar este proceso, me gustaría ayudar, no sé. Bueno, hermano Henry, vamos a hacer algo. Vamos a ir usted y yo. ¿Ok? Usted lo va a animar, usted le va a decir que vea que usted lo superó a través de esto y yo le voy a enseñar de la palabra de Dios. Juntos vamos y animamos al hermano. ¿Ve? Y sí, si una persona no puede realmente y dice, no quiere, está bien, ella entiende el por qué no y no se mete. Porque sabe que puede ponerse en riesgo o puede más bien caer en mal. Pero yo he hecho eso muchas veces, hermana. Y créame que en realidad el acompañamiento es algo muy necesario. Ahora, había otra cosa de la que usted dijo, ajá. No, bueno, no, pero sinceramente, por ejemplo, si nosotros, ¿verdad? Veamos una situación ahí difícil de matrimonio, y a mí me va a llegar a cátedra un chiquillo, ¿verdad? Que no ha tenido, pero, ¿verdad? Yo, o sea, aunque sepa mucho de Biblia, yo no me voy a sentir identificada con esa persona, porque esa persona no ha tenido pero ni una batalla con un novio, ¿verdad? No, es que también ahí lo del tema de la edad, lo hablamos en la clase pasada, va a afectar. Por eso Pablo daba indicaciones sobre personas mayores y sobre los ancianos de la iglesia, cómo usar la disciplina. Entonces, ahora, esto es un proceso de restauración. Lo mismo también se ve aplicado. A veces es necesario tener una persona experimentada con los pies formalmente un poco más decididos. Porque no es lo mismo que yo tenga, por ejemplo, una pareja de 30 años y voy a atender a personas de 40 y resto. Pero casualmente los de 40 y resto tienen 6 años. Y esa pareja de 30 tiene 15. ¿Me entienden? ¿Ven la diferencia? Aunque hay un valor de edad, hay un valor de experiencia. Y obviamente lo otro, ¿cuál es? Que se vea que su matrimonio funge o trabaja de la manera adecuada que Dios pide. Entonces, todo eso se toma en cuenta, pero obviamente yo no puedo ir a detalles muy específicos a calar cada uno. Todo eso va dependiendo de cada caso. Como lo dije muy desde el inicio, cada caso, su proceso. O sea, hay una manera de hacer el proceso, es lo que yo les estoy enseñando, pero el cómo se curve el asunto y cómo lo vamos resolviendo es dependiendo de cada caso, ¿verdad? Y es importante tener eso en cuenta. Siempre va a haber algunas variantes, pero debe de haber la misma forma de trabajar. ¿Eso le ayuda? Sí, es diferente cuando uno sabe que la persona Claro. porque pasó por ahí. Es diferente, uno se siente más comprendido en el proceso en el que uno está llegando. Más cuando la persona dice, ¿y cómo lo hizo? ¿Cómo logró resolverlo? Porque esa es la incógnita más grande, ¿verdad? Ok. Muy bien. Versículo entonces 2. Sobrellevad los unos a las cargas de los otros, cumplid así la ley de Cristo. Nosotros debemos de entender, hermanos, que ese perdón, que esa ayuda, que todo eso que ya habló Pablo allá desde 2 Corintios y ya leímos, es aplicar la ley
de Cristo, porque la disciplina lo que quiere y en lo que procede es rescatar un alma. Y todos debemos de ayudarnos a llegar al cielo. Aunque la salvación sea independiente. ¿Por qué creen que existe la iglesia? Porque nos necesitamos. No todos los días son iguales, hermano. No todos los días andamos igual. Y siempre hay ocasiones para caer. Y algún día las pasaremos bien y campeones y nos sentiremos felices. Pero otro día podemos caer en ese bache. Y vamos a necesitar que alguien nos dé la mano y diga, venga, hágase para arriba. Vamos, sigamos. Esa es la idea. Debemos de ayudarnos a llegar al cielo, hermanos. Versículo 3, vamos seguido todo del 3 hasta el 5, dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo para gloriarse sobre el respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno lleva su propia carga. Eso es lo que les hablaba anteriormente. Si usted se cree, yo voy a ir a ayudar a esta persona, yo voy a meterme en la vida de esta persona sin saber dónde está usted parado. Si usted tiene su vida hecho un descontrol y quiere ir a ayudar a otra persona, usted está equivocado. Usted está equivocado. No se meta a hacer procesos de restauración cuando usted ni siquiera se ha terminado de restaurar. ¿Por qué? Porque usted va a terminar o paseándose en la otra persona o la otra en usted. Por eso dice Pablo, someta a prueba su propia obra. ¿Usted se ha puesto a pensar como persona? Mira, voy a hablar con esa persona sobre la drogadicción, ¿va? Porque yo tengo problemas de drogadicción. Yo ya pasé ese bache. O sea, yo ya superé la drogadicción para poderme sentar a hablar de la drogadicción con alguien. O todavía estoy siendo tratado. Sí, puedo dar consejos, posiblemente puedo dar consejos que me ayudan, pero yo llevar ese proceso como mi persona, liderar esto, es peligroso. Ahora, también hay personas que fuera de los procesos, hay un hermano, van a haber 2, 3 hermanos que trabajan con la persona. Toda la iglesia le produce su amor, su cariño, y hay hermanos espirituales que están haciendo su proceso de restauración. Pero adivine que hay otras personas, y mucho sucede como la esposa, el esposo, el papá, la mamá, los hijos, que ¿sabe qué se acercan? ¿Y qué le dijeron? ¿Y para qué es eso? ¿Y por qué esa tarea? ¿Y por qué para lo otro? A mí me parece que es rara esa cosa. Se meten donde nadie los ha llamado. ¿Saben qué hago yo cuando comienzo un proceso con las personas? En cualquiera. Les digo, lo que se habla en la reunión se queda en la reunión. No hay que andarle contando a nadie lo que está sucediendo aquí. Es privado. Exacto. ¿Por qué? Porque cuando usted lo cuenta, por muy bien que le esté yendo, alguien se mete. Usted le da el derecho de meterse donde hay un proceso. Y si alguien pone su opinión en el proceso, puede hacer que la mentalidad de la persona que está llevando el proceso varíe, o puede hacer que la mentalidad de la persona se comience a decir, no, eso está mal, ve ahí, aquí que allá, porque hay gente que no entiende por qué alguien lleva la línea de un proceso. Muy diferente es que haya una persona haciendo un proceso inadecuado. Por eso le digo, no debe ser solo una persona, deben de ser o mínimo 2. Y espirituales. Pero cuando hay gente de afuera que se mete, hace alteraciones en el debido proceso. Así que sometamos nuestra obra, dice Pablo. Primero veamos nuestra vida, veamos nuestra condición, veámonos a nosotros mismos, nuestra acción para con el Señor, para con la iglesia y todo el desarrollo. Y veamos si somos dignos, si no andemos buscando la gloria en otro. Mejor busquemos la propia. Yo no he salido de esto, pero le voy a ayudar a esa persona a salir de eso. Qué equivocación más grande. Hermanos, tenemos que ser prudentes. Y no significa que seamos indiferentes. No, yo no estoy adecuado y no me importa. No, ya les dije, hay que buscar, hay que tratar de saber, hay que entender que las personas estén siendo atendidas, que lleven el proceso. Ya con eso, tranquilos. Pero hay que estar ahí. 6. El que es enseñado en la palabra haga partícipe a toda cosa buena al que lo instruye. Esto se trata de retribución. Ok, es una parte en la que nos habla un poco de retribución. ¿Y cuál es esa? De lo anteriormente quitado. La palabra comparta la tradujeron así, pero es la misma en griego, es exactamente la misma palabra que anteriormente Pablo utilizó allá en Corintio para con aquel personaje. Koinonía. Es volver a traer a esta persona de nuevo. ¿A qué?
a la coinonía. En ese proceso de restauración, ahora sí, invítelo a comer y anímelo. Saque tiempo para estar con él, para hablar como amigos. Contrario a lo anteriormente propuesto, ¿verdad? Como ya se arrepintió, como está en un proceso de restauración, hay que darle que amor, afecto, coinonía. Ahora sí, retribuyamos lo que se le quitó. Ahora démosle la coinonía. Y me queda nada más seguidito. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos y mayormente a la familia de la fe. No hay que cansarse, hermanos. Pero antes reflexionemos en algo. Lo que hacemos para con esa persona no es para nuestra gloria. Y es lo mismo que dijo Pablo al principio aquí en Gálatas, considerándonos a nosotros mismos. Si yo siembro amor, Walter cayó. Y al momento que Walter viene, yo le demuestro amor fraternal, lo animo, lo incito a que él siga adelante. Aún más, yo lo vi cuando cayó y yo fui el que inicié su proceso. Y lo hice de la manera bíblica y lo hice todo. Y Walter salvó su alma. Walter salió bien, salió adelante. Dentro de un año, adivinen que fui yo el que caí. ¿Y sabe quién se acercó a mí para ayudarme? Walter. Todo lo que sembráramos, vamos a recoger, hermano. Sea usted odioso, déspota, insólito, petulante. Para con aquel que está en pecado, para con estas cosas, para con este proceso disciplinario. Sea usted el burlador, el señalador. ¿Sabe qué va a suceder cuando usted sea el que está en pecado? Le va a devolver todo esto. No se les olvide que detrás de una ola viene otra y puede que te golpee en la cara. Así que, hermanos, usted y yo debemos de entender que todo lo que cosechamos en esta vida se nos devuelve. Más vale el buen nombre que el oro y la plata. Por los frutos los conoceréis. ¿Qué es todo esto, hermanos? Si yo soy esa persona amargada, hostigadora, aquella persona, ¿qué va a pasar? Todo el mundo va a decir, bueno, es que el hermano Christopher, ¿quién? Christopher. Todo el mundo conoce a Christopher. Tranquilo. Le puedo creer cualquier cosa que me diga. Qué triste, hermanos. Vamos a ser las personas que están ahí en el velorio del hermano Christopher. Bueno, a saber si llegó al cielo. Aquí estamos pues orando y dando gracias porque estaba en la iglesia, pero no sabemos si llegó al cielo. Seguro andaba en el vagón, pero el tiquete no sabemos si lo llevaba comprado. Eso es lo que pasa, hermanos. Lo que cosechamos, eso sembramos. Y tenemos que tener mucho cuidado. Y finalmente Pablo nos dice esto importantísimo. No nos cansemos. Como dijo Pedro, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Hermano, pero es que ya es reiterativo este cabezón que está aquí. Esta mujer solo insiste en este pecado. Pero se sigue arrepintiendo. Lo sigue intentando. Sí. Pues seguimos trabajando e invirtiendo en esa persona. Quizás esta sea la última vez. Y usted no sabe si a la vuelta de la esquina venga Jesucristo. O su vida acabe. Y usted se habrá de sentir feliz por haber hecho lo que tenía que hacer y más de lo que tenía que hacer. No seamos como aquel siervo inútil que solo hizo lo que tenía y más por ver una alma salvarse. Porque como lo dije anteriormente y aquí quiero ir cerrando, nosotros debemos de entender esto y de ser claro. Tenemos que ayudarnos a llegar al cielo. La palabra del Señor dice, y leo nuevamente, como desde un principio, en algún momento les leí a ustedes para iniciar esta clase y cerraré con la misma lectura bíblica en Hebreos capítulo 12. Del versículo 5 en adelante, dice así, escuche bien con atención, que vea lo diferente que es escuchar esta escritura al inicio de esta clase, que escucharla ahora al final con todo este conocimiento, que posiblemente ya algunos tendrán o algunos habrán tomado en el camino. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a los hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío,
no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina. Y si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel al que el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, ¿de cuán de todos ha sido partícipe? Entonces sois bastardos y no hijos. Por tanto, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Ese es el propósito de la disciplina del Señor, hermanos. Que todos gocemos de su santidad y que seamos enderezados del mal camino. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por haberme acompañado hoy en este estudio. Que Dios les bendiga y espero que puedan estar en un próximo segmento.